Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Yo soy Mavis Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a ver un tema que ahora mismo pues resulta para algunos de mucha importancia y de mucha preocupación para otros. Y es acerca de qué pasa si yo vendo mi casa o la vendí el anterior año o la voy a vender. ¿Qué pasa si la vendo? ¿Qué impuestos debo yo pagar? Entonces si vendo mi casa, ¿debo pagar algún impuesto? Así que bueno, vamos a ver eso en este video de una forma muy resumida, pero es para darles una idea, ¿sí? De qué es qué se generan, qué impuestos se generan, para que ustedes sepan cómo actuar, ¿sí? Y que busquen más, obviamente, más información, asesoría también. Listo, entonces vamos a iniciar con este video. No sin antes pedirles por favor que le den like a este video, lo compartan con otras personas a quienes también les puede ser de ayuda esta información y pues se suscriban si no están suscritos a este canal. Ahora sí vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, tienen que tener en cuenta que cuando yo vendo mi casa, o un bien inmueble, yo, persona natural, que no estoy obligada a llevar contabilidad, que ese bien inmueble es un activo fijo para mí, entonces yo lo vendo o lo voy a vender y digamos que yo separo en dos partes el tema de los costos y los impuestos que hay que pagar. La primera parte es cuando voy a hacer la escrituración. Desde allí, cuando yo hago todo el tema de escrituración por la venta de esa casa, de mi casa, entonces allí se van a generar unos impuestos y también unos gastos por derechos notariales, por derechos de registro. Bueno, entonces en esa primera parte se va a tener que pagar, sí, de forma inmediata a cuando se hace la escrituración, se va a tener que pagar unos impuestos. Pero de eso realmente no voy a hablar ahorita, sino que porque eso simplemente ustedes siempre van a tener que pagarlos, ¿cierto? Entonces, eso sí o sí, ya si vendieron la casa o si la van a vender, pues o los pagaron ya cuando la vendieron o si la van a vender, se los van a cobrar allá. Así que pues por eso no se preocupe, no hay que preocuparse tanto, ¿cierto? Ya no los cobran allá en la notaría. Pero la otra parte, que es esa sí nos toca a nosotros mismos ir y decirle a la DIAN, vea, ya vamos a ver qué le vamos a decir, pero en esa otra parte, que es cuando yo genero una utilidad o una ganancia ocasional por la venta de esa casa. Entonces, en esa segunda parte es donde me voy a centrar más y allí es donde vamos a ver qué impuestos se generan. En la otra, después explicaré en otro video, pero vamos a centrarnos en esta segunda parte. Entonces, cuando yo vendo mi casa, eh, genero una utilidad. Lo normal es que uno genere una utilidad, ¿cierto? O una ganancia ocasional, habrán casos excepcionales, ¿cierto? Y esa ganancia o esa utilidad que yo generé, puede ser que yo tenga que, para el próximo año, ¿cierto? Si por ejemplo yo vendo en este año, entonces para el próximo año puede ser que yo tenga que presentar declaración de renta y pagar un impuesto por esa utilidad o esa ganancia ocasional que genere. Ahora, entonces, ¿cómo sé yo que si para el otro año yo tengo que declarar, ¿cierto? Primero es eso, ese es el primer punto. Entonces, recuerden que ya habíamos visto en anteriores videos que para yo saber si tengo que declarar, entonces yo tengo que ir a revisar si yo supero unos topes, ¿sí? Entonces, voy a ampliarlo un poquitico para que ustedes lo vean muy bien. Por ejemplo, para este año, los que tienen que declarar, que seguramente ya mucha gente ya ha declarado, son las personas que en el último día del año 2022, su patrimonio era más de 171.018.000 pesos. O que sus ingresos, su consumo de tarjetas de crédito, el valor de las compras y consumos, el valor total de consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras, excedieran los 53.206.000 pesos. ¿Cierto? Y pues si, o si la persona es responsable de ella. Entonces, si yo veo que en el 2022 cumplo con algunos de estos topos, los superé, entonces yo ya sé que yo tengo que declarar, ¿cierto? Entonces, si yo sé que ya tengo que declarar, entonces seguramente cuando yo, ahora este año, por ejemplo, las personas que
cumplieron esos topes en el 2022 y están declarando ahora, supongamos que una persona que vendió su casa el anterior año, ¿cierto? Y superó esos topes, sea porque cuando vendió su casa le consignaron la totalidad de los dineros ahí, más de los 53 millones, o porque sus ingresos fueron mayores, bueno, ¿sí? Entonces superó esos topes. Por tanto, en ese año va a tener que presentar declaración de renta y en esa declaración de renta va a tener que declarar que él generó una utilidad o que generó una ganancia ocasional. ¿Cómo sé yo cuál voy a declarar? Y dependiendo de eso, cuál impuesto voy a pagar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, si yo vendí la casa en el año 2022 y esa casa yo la tenía hace 2 años o más y justo la vendí, después de los 2 años la vendí, que fue en el 2022. Entonces allí, eso que yo generé es una ganancia ocasional, o sea, eso es una ganancia ocasional y por tanto, por esa ganancia ocasional generada, que obviamente, recuerden que ustedes, ¿cómo la van a calcular? Por el costo fiscal en que estuvieron declarando ese bien, que puede ser para nosotros personas naturales, que no estamos obligadas a llevar contabilidad y que no es un activo fijo para nosotros. Entonces, el costo fiscal es el mayor valor entre el precio en el que yo adquirí el bien, el que yo lo compré, o el avalúo catastral. Entonces, miro cuál es mayor y el que sea mayor es mi costo fiscal. Entonces, vamos de nuevo. La ecuación es, ¿en cuánto lo vendí en el 2022? Menos mi costo fiscal, que ya saben cómo calcularlo, menos mi costo fiscal. Vamos a hacer un pequeño, yo les voy a compartir, permítanme un momento, les comparto una hoja de Excel para que sea mejor el ejemplo. Permítanme, yo acá agrego esto y voy a agregar acá. Listo. Entonces, vamos ya, recuerden, volviendo a recapitular, primero vimos si yo estaba obligada a declarar renta o no, para saber si yo tenía que entonces declarar esa ganancia o esa utilidad y qué impuesto, ¿cierto? Ya vimos eso. Vamos entonces en que estamos suponiendo que lo que yo generé que es ganancia ocasional, porque vendí mi casa después de los 2 años, ¿cierto? Entonces, allí que se genera una ganancia ocasional. Y la estábamos calculando para que ustedes tengan una idea de, bueno, ¿cuánto es eso? Que obviamente ya a estas alturas, si les toca declarar para este año, ya tienen o ya declararon o ya tienen que tener todo listo para declarar, ¿no? Entonces, vengan, yo voy a aumentar un poquitico. Bueno, creo que eso sí no lo puedo aumentar para que ustedes vean. Se ve muy chiquito. Ahí, permítanme, yo organizo. Ahí. Vamos a ver si lo puedo aumentar un poquito. Creo que sí. Sí lo aumenté. Ahí se ve un poquito mejor. Listo, entonces, vendí mi casa después de los 2 años, entonces genero una ganancia ocasional. Y como estoy obligada a declarar para ese año, entonces debo declarar que genere esa ganancia ocasional. ¿Cómo la declaro? Entonces recuerden, costo, el valor de venta, también lo ajusto, pongamos 200 millones de pesos y costo fiscal, ya saben cómo sacar el costo fiscal. Entonces, supongamos que el costo fiscal es de 100 millones. ¿Cierto? La compré hace un tiempito y costo fiscal 100. No le hice mejoras, o si tengo mejoras y tengo cómo soportar esas mejoras, entonces las agrego y aumenta mi costo, no sé, 30 millones. Entonces, aquí es sencillo hacer el tema de la ecuación, ¿no? 200 menos mi costo fiscal y lo que aumenta mi costo fiscal me da 70. ¿Qué es eso? Mi ganancia ocasional. Si yo el anterior año lo vendí, entonces ahora sí, vamos con el calcular el impuesto de ganancia ocasional. Ese impuesto de ganancia ocasional, si lo vendiste en el 2022, recuerda que hasta el 2022 era del 10%. Es decir,
A mi ganancia ocasional, le voy a calcular directico, aquí sí es directo, el 10%, que entonces sería ¿cuánto el impuesto? 7 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, así es como uno, para que tengan ustedes idea de qué pasa entonces cuando yo vendo mi casa. Esto es solo, vemos la parte de si es ganancia ocasional lo que yo genero. Pero vamos a ver si yo la vendí antes de los 2 años. Vendí antes de los 2 años, ¿cierto? Pues la vendí antes. También yo lo organizo. La vendí antes. ¿Qué voy a generar acá? Una utilidad, y esa utilidad va a entrar a ser parte de mi renta líquida gravable, ¿cierto? Hace parte de esa renta líquida ordinaria, va a ser parte, ¿cierto? Bueno, sí, esa renta líquida gravable va a ser parte de esa renta. Entonces, de la renta ordinaria y al final, pues de la renta líquida gravable, ¿cierto? Entonces va a ser parte de esa renta ordinaria. Es decir, de todos los ingresos ordinarios que yo voy recibiendo, ¿sí? Digamos como en el año. No le vamos a calcular como ganancia ocasional y como impuesto de ganancia ocasional, no. Sino que este valor que me da acá, que serían 70 millones, que van a ser es ya utilidad, mi utilidad de 70 millones, ¿cierto? Y suponiendo lo mismo, el mismo ejercicio, 200 millones, menos costo fiscal, menos mejoras. Entonces ya aquí ya no es impuesto de ganancia ocasional, sino es impuesto de renta. Vamos a suponer que por cosas de la vida, para no complicarnos con el ejercicio, este fue el único ingreso que tuvo esa persona, ¿sí? Ese fue el único. Entonces, para calcular el impuesto de renta de esto, ¿sí? Tenemos que irnos al artículo 241 del Estatuto Tributario. Entonces, Estatuto Tributario, artículo 241, por acá. Y aquí me va a decir cuánto es eso que yo tengo que pagar, ¿sí? Por esa utilidad generada. Suponiendo acá que pues haciendo, como yo les dije, un ejercicio sencillo en donde el valor de ventas es este costo fiscal y lo que le puedo aumentar a ese costo es esto, ¿sí? Y me da esa utilidad. Entonces yo lo que tengo que ir a hacer es, en este caso, no aplicarle el 10, porque lo vendí el anterior año, sino que voy a irme acá. Miren que nosotros como personas naturales se nos van a aplicar unas tarifas marginales para determinar el impuesto de renta, que van a ir aumentando dependiendo de de esa renta líquida gravable que nos dio. Entre más nos dé, entre más ganemos, digámoslo así, más pagamos. Entonces, por ejemplo, esto que ven acá, 100, 1090 VT, 1090 a 1700 es un rango y está tasado en VT. La VT del año 2022, yo les voy a mostrar muy fácil, que es, primero, ¿qué es VT? Ya les he dicho en anteriores videos, que es la unidad de valor tributario. Es como la unidad en la que se tasa en temas tributarios, digámoslo así. ¿Y cómo ustedes saben cuánto es el valor de la VT? Entonces ustedes se van acá, googlean. Y el valor de la VT del 2022, miren que es muy fácil encontrarla. También en ADIAN, diferentes publicaciones está la del 2022. La del 2023 es diferente, pero como aquí estamos calculando algo que se vendió en el 2022 y estamos calculando lo que yo voy a pagar de impuestos por el 2022, que recuerden que lo hago ahora en este 2023. Entonces yo voy y miro 38.004 pesos, ¿cierto? Permítame, creo que no les está mostrando, no. Ahí, miren, 38.004 pesos, ¿cierto? Muy fácil buscar. Así que entonces yo voy y miro acá en esta tablita del 241 y digo, ¿yo dónde estoy? Entonces, más o menos vamos a estar en este. Miremos a ver, en este rango. 1.700 VT por 38.004 pesos da 64 millones. No, vamos a estar acá, en este. Mírenlo acá, ¿cierto? Vamos a estar en este rango. Es decir, que si mi renta líquida gravable me quedó en 70 millones y yo estoy entonces en este rango, entonces ¿cuánto voy a pagar? 28
No pagar directamente, sino que esa es mi tarifa marginal. Luego yo le aplico esta fórmula para calcular el impuesto. Entonces vamos a hacerlo juntos. Vamos a irnos por acá y vamos a hacerlo. Entonces, de acuerdo a la fórmula, nos dice que tenemos que convertir esos 70 millones en VT. Entonces, vamos a convertirlo primero en VT. Entonces, tenemos los 70 millones por 38.004. Listo. Y nos dice que a eso le vamos a restar 1.700 VT. Entonces, vamos a restar las 1.700 VT. Y a eso, a ese resultado, lo vamos a multiplicar por 28%. Y a ese resultado le vamos a sumar 116 VT, más 116. Y permítanme, yo veo, me falta una. Ahí. Bueno, aquí estás porque está en pesos, creo, número. 38.000. Perdón. Aquí es dividido. Entonces lo vamos a, esos 70 millones lo convertí en VT, ¿cierto? Me da 155,74 VT. Pero yo quiero saber en pesos cuánto es. Entonces yo cojo esas VT y las multiplico por el valor de la VT y la convierto. Entonces, ¿cuánto voy a pagar? Miren acá, 5.918.560 pesos, ¿cierto? Miren acá. Entonces, es así como en esta segunda fase, que recuerden que yo les dije que estos impuestos pues se van a pagar, digamos, como en dos fases. La primera que, como ya les digo, se las van a sí o sí a cobrar cuando ustedes vayan a hacer todo el tema notarial, la escrituración, así que de esa no hablamos, pero en la segunda, que es la que vimos acá, vimos que cuando yo vendo un bien inmueble, por ejemplo, mi casa, sin aplicar ningún artículo que de pronto nos permita la ley para de pronto disminuir algo que después miraremos, pero que cuando yo vendo entonces mi casa, yo voy a tener que pagar un impuesto siempre y cuando yo esté obligada a declarar renta y tenga que entonces declarar esa utilidad o esa ganancia ocasional, y va a depender ese impuesto de si es una ganancia ocasional o si entra a ser parte de ese ingreso como renta ordinaria, ¿sí? Que ya lo vimos. Entonces, eso es muy rápido, realmente es algo muy rápido, espero se entienda, pero la idea es que ustedes comprendan o tengan conocimiento de qué pasa cuando vendes esa casa, si debes pagar impuesto o no, ¿sí? Y para que estés listo para hacerlo de forma correcta. Así que bueno, esto era todo. Es muy importante que si las personas, tanto los que venden sus bienes o su casa porque se van a comprar otra o porque van a pagar el crédito hipotecario, y también tanto para las personas que son inversionistas, que realmente este canal vienen muchas personas inversionistas. Entonces, para todos debemos conocer cómo funciona el tema de impuestos, porque eso nos puede afectar en nuestra proyección de la rentabilidad. Entonces, por eso es importante que uno pueda proyectarse hacia adelante, hacia el futuro, para saber en el futuro qué voy a pagar, ¿sí? Para poder actuar en el presente de forma correcta y establecer precios de venta correctos. Entonces, y también obviamente que en el futuro tú que sepas que tienes que cumplir unas obligaciones y que estés listo para cumplirlas. ¿Listo o lista? Así que bueno, eso era todo por este video. Espero se haya entendido. Y en otros próximos vamos a ver también la norma tributaria que nos permite, digamos, como que ventajas o ayuditas nos da para poder disminuir un poquito, tal vez, ese impuesto, ¿sí? A través de, por ejemplo, hacer ajustes al costo fiscal, aumentarlo, entre otras que nos pueda permitir la norma. Ya lo veremos en otros videos. Bueno, esto era todo por este video. Les doy las gracias por verlo. Espero que les sirva de mucha ayuda y nos vemos en uno próximo para aumentar nuestros conocimientos y hacer correctamente nuestros negocios
y bueno, les deseo una excelente noche.